Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, no te pases del límite. Todos los seres humanos tenemos una obligación moral y es reconocer nuestros límites y movernos y actuar y decidir libremente, pero dentro de los límites de cada uno. Así es que este es nuestro tema para hoy, no te pases del límite. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo precisamente nos habla de límites que cada persona debe saber reconocer en sí mismo. Dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie, escuchen esto, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, con cordura, dicen otras versiones, según la medida de fe que Dios le haya dado. Evidentemente, Pablo está hablándonos que debemos de reconocer nuestros límites y los límites comienzan con el concepto que uno tiene de sí mismo. El concepto que uno tiene de sí mismo se proyecta hacia los demás y se convierte en una actitud. Si yo tengo un bajo concepto de mí mismo, entonces actuaré con una actitud de inferioridad e inseguridad respecto a los otros. Pero si, como dice Pablo, tengo un concepto de mí mismo más alto que el que debo tener, entonces actúo con esa presunción de ser más o de ser más importante que los que me rodean. Entonces está claramente evidenciado que Pablo está llevándonos de la mano a este tema tan importante como es nunca pasarnos de los límites. Y notemos, amigos, que esto impacta sobre los demás. Está diciendo que debe pensar con moderación, que debe pensar con una medida de fe, y nos dice eso a todos nosotros porque Pablo lo sabe y debiéramos nosotros también comprenderlo muy bien. La persona que se extralimita de alguna manera se convierte en una amenaza para quienes están a su alrededor. Pues habiendo dicho esto de manera introductoria, la pregunta que sigue se convierte en algo vital a este punto de la exposición. ¿Qué es exactamente pasarte del límite? Porque puede ser que pasarse de límites para mí sea una cosa, para ti sea otra. Porque vivimos en una clase de mundo donde cada quien establece sus propias reglas y ya en esta posmodernidad nuestra nada es concluyente, nada es absoluto, todo es relativo al interés, a la concepción, al significado, a la interpretación que le da cada individuo o cada grupo. Así es que la pregunta es válida. ¿Qué es exactamente pasarte del límite? Atención a las 5 maneras de responder. Pasarte del límite es, número 1, actuar con superioridad ante los demás. Ya Pablo lo dijo con toda claridad, ninguno tenga más alto concepto de sí. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un concepto demasiado elevado de su persona? Actúa con superioridad. Y amigos, si hay algo que ofende, es toparse con alguien por allí que se cree superior que el resto. Hay quienes creen que son sangre azul, otros creen que vinieron de otro planeta en términos de su inteligencia y su capacidad pensante, otros creen que son genios, que ellos son los que definen las cosas más importantes de la vida. En fin, cuando actúas con superioridad, te vuelves un ente generador yo diría, de anarquía, de caos, de molestia, de confusión. Y la gente tendrá 2 caminos, los que se rebelarán contra tu actitud de superioridad y aquellos que te ayudarán a vivir en ese engaño, que se plegarán y se prestarán a tu falsa superioridad, pero que al final, por tarde que sea, también ellos te darán con la puerta en las narices. Entonces, ¿qué es pasarte del límite? Es actuar con superioridad ante los demás. Segunda respuesta, es avasallar a quienes te rodean.
¿Qué es avasallar a los demás? Es tratarlos como si fuesen nada. Es tratarlos como que si no tuviesen importancia. Es negar la validez de sus derechos, de su dignidad como individuos. Me parece que todos tenemos un nivel de dignidad que debe ser respetado por el resto. Pero, como digo, hoy día, ¿qué sucede? La gente trata a los demás partiendo de cómo se visten, qué autos andan, en qué lugares viven, qué clase de trabajo es el suyo, qué clase de estilo de vida. Y eso es lo que decide si a un tipo se le trata como si fuese rey, aunque sea un patán, o decide tratar de una manera avasalladora, como ya lo estaba yo diciendo, aunque la persona tenga muchas cualidades y virtudes, solo quizá por poseer alguna clase de carencia en algún sentido. Pero tenemos que aprender que no somos una manada de criaturas primitivas que deambulamos por este mundo, sino que somos la corona de la creación de Dios. Y tenemos que hacer honor precisamente a esa posición que tenemos. Cuando Dios creó al ser humano, a diferencia de los demás seres creados, el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Pero sinceramente, a veces parecemos más bien semejanza de un primate que semejanza divina. ¿Y saben por qué? Por la manera como nos conducimos, por la manera como tratamos de manera avasalladora a los demás. Eso, amigos, es pasarte de límites. En tercer lugar, ¿qué es pasarte de límite? Es creerte infalible. También se pasan de límite aquellos que creen que nunca fallan, que nunca se equivocan, que siempre tienen la razón, que la verdad es una posesión de ellos. ¿Quién es dueño de la verdad? Esto es absolutamente imprescindible de reconocer que nadie puede arrojarse el derecho, la libertad de creerse dueño de la verdad. Dice un proverbio bíblico, las personas, dice, cada quien pretende tener la verdad, pero una persona absolutamente de integridad, ¿dónde se encontrará? Entonces, la verdad, como dije, lastimosamente hoy adquiere la forma del capricho de cada persona. Las personas actúan como se les viene en gana y a eso le suman argumentos para defender sus actuaciones erróneas, sus disconductas. Y yo he visto gente defender cosas absolutamente ridículas. Pero ¿qué sucede? Son personas que tienen la actitud o tienen la idea metida en la cabeza de que son infalibles, que no se equivocan, que como ellos dicen así es, como ellos piensan así es, y por ahí van engañados en la vida. Y yo diría que a estas alturas los que resultan engañados por ellos tendrían que ser muy pocos, ¿no? Estos van a vivir encapsulados en su propia mentira, creyéndose una infalibilidad que ni en sueños lograrán poseer. En cuarto lugar, ¿qué más es pasarte de límite? Es ser un discutidor empedernido. Hay gente cuyo espíritu es alegar, alegar, alegar y más alegato. Son discutidores empedernidos. El discutidor empedernido en realidad es alguien pleitista, es alguien que, así como hemos estado diciendo, actúa con superioridad, avasalla a los que le rodean, se cree infalible, y eso le lleva a ser un discutidor empedernido. Discute hasta por lo que no merece discusión. Se discutiría porque el sol salió en la mañana y se discutiría por la taza de café, etcétera, etcétera. Pero preguntémonos, ¿cuántas relaciones se han echado a perder, matrimoniales, por ejemplo, porque uno de los que conforman esa relación conyugal o matrimonial es un discutidor empedernido? ¿Cuántas buenas empresas, cuántas buenas acciones, cuántos buenos emprendimientos, incluso de orden espiritual, se han tirado por la borda simplemente porque en el equipo se coló un discutidor empedernido? Yo puedo pensar en un equipo en el que
estuve por una cantidad bastante respetable de tiempo, de años, y había un tipo allí que siempre su onda era llevar la contraria. No había forma de convencerlo y él al final se salía con la suya, porque era un discutidor tan crónico que no solo discutía en las ruedas de trabajo, sino que agarraba persona por persona y literalmente les iba lavando el cerebro a todos, les modificaba su actitud, y ya cuando volvíamos a sentarnos la gente tenía completamente otra idea y otra actitud. Un discutidor empedernido realmente es una amenaza para cualquier círculo. Y 5, finalmente, ¿qué es pasarte del límite? Es contradecir por costumbre. Hay personas, y aquí voy a utilizar lenguaje de las abuelas, hay personas que tienen un espíritu de contradicción. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que ellos siempre están en contra de, nunca están a favor. El tema con ellos no es si es razonable, si no lo es, si vale la pena, si no lo vale. El tema con ellos es llevar siempre la contraria e ir contra la corriente siempre, todo el tiempo. Estos contradicen por costumbre, pero hay que reconocer que es una mala costumbre. No construye relaciones, no construye vida, y este que vive contradiciendo por costumbre, al final se quedará solo. No habrá barra que quiera discutir con él, no habrá círculo que quiera estar en esa sempiterna contradicción, y entonces al final ese se quedará, como dice la gente en la calle, se quedará hablando solo. Le dejarán hablando solo porque es alguien que contradice por mera costumbre, nada más. Pues bien, amigos, con esto llegamos al momento de hacer nuestra pausa acostumbrada. Al retornar, la pregunta se impone: ¿cómo moderarte? ¿Cómo poder dejar de extralimitarte, de respetar tus límites, etcétera, etcétera? ¿Cómo moderar tu actitud? ¿Cómo hacer lo que dice Pablo? Que no tengas un concepto de ti mismo, por consecuencia una actitud de ti mismo más allá de la que debes tener. ¿Cómo pensar de ti con moderación y con cordura? Bien, pues hablo de esto, amigos, precisamente a vuelta de pausa. Entérese del contenido digital de René Peñalba. Ingrese al nuevo sitio web www.rene-penalba.com y conozca más sobre su labor ministerial. Aquí encuentra su agenda de compromisos, libros, audio de mensajes, conferencias y el programa Realidades. Además, el nuevo podcast disponible en iTunes y SoundCloud. Suscríbase totalmente gratis. Búsquelo como René Peñalba. Y para estar conectado, sígalo en su página de Facebook y canal de YouTube. No se pierda el valioso contenido digital de René Peñalba para edificación de su vida y ministerio. Ya estamos de vuelta, amigos, y les recuerdo que nuestro tema de enfoque para esta ocasión se titula No te pases del límite. Esta es una obligación que tenemos para con quienes nos rodean si es que queremos llevar nosotros la vida en paz y que los demás también estén tranquilos. Que realmente hay gente perturbadora de la paz y de la tranquilidad, la hay, amigos, y abunda. Y esta gente se describe perfectamente con nuestro tema. Son personas que cruzan constantemente el límite y con eso amenazan la tranquilidad ajena. Pues este es nuestro tema, no te pases del límite. En Romanos 12 y versículo 3, Pablo escribió lo siguiente, pertinente para nuestro tema. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Mire qué interesante, que la moderación no es tirarte por el piso necesariamente, porque hay quienes creen que virtud es dejarte pisotear por los demás. Miren lo que Pablo está diciendo. Habla de moderación, habla de no tener un concepto de sí más alto que el que se debe tener, pero lo que pone, yo diría, el balance en todo esto es que piense conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Pensar con fe no es lo mismo que pensar con orgullo.
Creerse uno en términos de fe, que puede lograr sus objetivos de vida, que puede vencer la adversidad, que puede llegar a su meta y destino final, eso es pensar con fe, pero nada tiene que ver con un concepto más allá de lo que se debe tener. Entonces creo yo que debemos nosotros diferenciar claramente entre una actitud espiritualmente de superioridad, de orgullo y de altivez, y una actitud victoriosa de fe. Yo lo veo con bastante frecuencia, incluso en la televisión cristiana es donde lo veo bastante. Predicadores altivos, predicadores espiritualmente soberbios y autosuficientes, que le llaman a eso poder espiritual, le llaman a eso una actitud victoriosa y no se dan cuenta que es solo alguna clase de altivez espiritual. Si tuviesen suficiente fe, hablarían en otros términos, pero en realidad lo que ellos llaman fe no es nada más que una cosa confusa en su mente y en su actitud, porque es mera altivez. Así es que queremos aprender a pensar de manera saludable respecto a nosotros mismos, un concepto saludable. Desarrollemos un concepto de fe, no de altivez ni de orgullo. En la primera parte del programa, amigos, haciendo un poco de resumen, introduje la interrogante que es exactamente pasarte del límite, para poder tenerlo todos claro. Pues pasarte del límite, según lo expresado, es 1. Actuar con superioridad ante los demás. 2. Avasallar a quienes te rodean. 3. Creerte infalible. 4. Es ser un discutidor empedernido. Y 5. Finalmente, pasarte del límite es contradecir por sport, por deporte, por mera mala costumbre. Ahora bien, ¿cómo moderarte? Esa es una pregunta importante. Todos necesitamos moderarnos de alguna manera. ¿Cómo moderarnos? ¿Cómo pensar con cordura, con una medida aceptable, legítima de fe? Atención a lo que sigue. ¿Cómo moderarte? Número 1, ponte límites en todo. Así como lo escuchas. Ponte, y es algo que tú debes hacer para contigo mismo. Nota cómo uso las palabras. Ponte límites en todo. Cómo hablo, cómo me expreso, cómo me relaciono, cómo interactúo, cómo decido, cómo vivo, en todo. La persona que se pone límites no es que se esté reprimiendo a sí misma. La persona que se pone límites simplemente está indicándose a sí mismo, educándose a sí mismo, que no puede hacer todo lo que se le venga en gana, no puede decir todo lo que se le venga en gana y no puede decidir todo lo que se le venga en gana. Eso tira al cesto de la basura esa vieja idea y ese resabio de yo hago con mi vida lo que quiero. Las personas que hacen con su vida lo que quieren por lo general están en las cárceles, están en los hospitales o están en las largas filas de los que no hicieron nada bueno con su vida. No podemos decir yo hago con mi vida lo que quiero. Debemos todos aprender a ponernos cada uno a sí mismos los límites necesarios. Esa es la primera forma de respuesta. ¿Cómo moderarte? Ponte límites en todo. Segunda respuesta. ¿Cómo moderarte? Respeta los límites ajenos. Y esto va de la mano con lo primero. Lo primero, te pones límites a ti mismo. Pero una vez que tú te pones límites a ti mismo, también debes de tener la claridad de discernimiento para ver dónde están los límites ajenos. Porque unos son tus límites. Pero puede ser que si tú tampoco entiendes y comprendes dónde están las fronteras ajenas, puede ser que inconscientemente o involuntariamente traspases los límites ajenos. Porque en esto hay dos maneras de verlo, ¿no es cierto? Traspasar uno sus propios límites y traspasar uno los límites ajenos. Por lo general, donde termina mi frontera, allí comienza la frontera del otro. Eso lo que conlleva es que cada vez que traspaso mis límites, prácticamente traspasé los límites ajenos.
Y vale la pena entonces mirar que hay dos mundos y hay dos esferas entre esa línea divisoria. Están mis derechos, están mis límites, están los derechos y los límites de los demás. Entonces, si quieres moderarte, debes respetar también los límites ajenos. Tercera respuesta, ¿cómo moderarte? Trata con consideración a los demás. Consideración. Eso significa pensar como los demás lo van a tomar, como los demás lo van a sentir, no porque te estás dedicando a agradar a todo el mundo, no necesariamente, sino porque tú te das cuenta que así como algo a ti te afecta, le puede afectar a otros, así como algo a ti te alegra, le puede alegrar a otros, así como algo a ti te edifica, le puede edificar a otros, así como algo a ti te amenaza, le puede amenazar a otros. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo tratar con tal consideración a los demás que tú no te vuelvas un ente amenazante para ellos? Hay personas que son una literal amenaza a la humanidad. ¿Por qué? Viven en una selva. No se dan cuenta, no han despertado todavía a la conciencia que vivimos en sociedad. Pero no, estos tipos viven en medio de una jungla y ellos creen que esta cosa se trata del que muerde más fuerte y el que logra dar cacería a los demás, pero eso solamente es una actitud primitiva y la vida humana reclama comportamientos de un nivel superior que esto. Así es que trata con consideración a los demás. Cuarta manera en que tú puedes moderarte. Procura decir lo que quieres con mesura. Decir lo que quieres. ¿Tenemos derecho a decir lo que opinamos? Claro que sí, pero no tenemos el derecho de decirlo de cualquier manera, con cualquier léxico, usando cualquier palabra, usando cualquier tono de voz. No podemos. Y el hecho de que digamos la verdad, que digamos lo que pensamos, no significa que la verdad tenga que ser golpeante. La verdad no necesita sangrar a los demás. Hay gente que no sé de dónde sacan ese concepto, pero piensan que para poder ser francos tienen que ser golpeantes. Por lo general, ¿dónde se aprende eso? Con alguien cuando uno estuvo en la época de la infancia. Una persona pesada para hablar, una persona bastante agreste en su actitud, una persona áspera en su trato con los demás, y un niño que creció viendo ese molde, se metió en ese molde y prácticamente replicó ese molde ya una vez que este niño fue un adulto. Pero tenemos que darnos cuenta, y esta es una actitud adulta, una actitud de madurez, darse cuenta que no todo lo que uno aprendió es bueno, que hay cosas que hay que en cierta manera desaprender, porque son malas costumbres conductuales, son malos hábitos conductuales que no producen bienestar. Y el decir las cosas de una manera demasiado ríspida, demasiado dura, es solo una mala costumbre, porque se puede decir, como diría San Pablo en una de sus cartas, se puede decir la verdad en amor. Y número 5, con lo que cierro, ¿cómo moderarte? Sigue siendo la pregunta. Evita ser reactivo con los demás. Hay personas que viven solo para reaccionar. Su química temperamental es solo reaccionar a los demás. Y viven reaccionando todo el tiempo. Son absolutamente entes reactivos. Pero eso impide el desarrollo de relaciones humanas saludables, balanceadas, constructivas, y las personas reactivas por lo general tienen algún componente neurótico incrustado en su personalidad, en su estructura de actitud y su estructura de comportamiento. Hay algo que se ha neurotizado y esta persona necesita de alguna manera adquirir mejor condición de salud, de higiene mental, porque hay algo que no está andando bien. Y porque algo no está andando bien, se vuelven reactivos para con las demás personas.
Las demás personas, amigos, pueden actuar, hombre, como suele decirse. La gente hace como quiere o como puede. Pero no significa que nosotros tengamos que reaccionar. Habrá ocasiones en que creo que alguna reacción resulta merecida. Pero habrán muchísimas ocasiones donde reaccionar simplemente es una, pero muy mala salida y respuesta. Entonces, ¿cómo moderarte? 1, ponte límites en todo. 2, respeta los límites ajenos. 3, trata con consideración suficiente a los demás. 4, procura decir lo que quieres con mesura. Y 5, evita ser reactivo con los demás. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No te pases del límite.